Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Dirige Roosevelt Castro, el comunicador de La Paz. Bienvenidos a Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. El fútbol aficionado antioqueño está de luto. Ha muerto a los 96 años Luis Alfonso Sosa Cárdenas, el apóstol del fútbol aficionado de Antioquia. El nonagenario hombre del balón paisa ha dejado un gran legado para la sociedad y para el deporte antioqueño, especialmente para el balompié aficionado antioqueño. La fundación del Club Colo-Colo, más exactamente un 23 de agosto de 1953, es uno de los grandes legados de Luis Alfonso Sosa Cárdenas. Por eso hoy lo tenemos previamente para que nos hable de su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol en nuestro país, ya que fue artífice interesante de grandes promesas para nuestra pelota, nuestra redonda. Caso concreto, Juan Pablo Ángel, Diego Toro, que pasaron por sus manos y por sus enseñanzas, mostrando precisamente todo ese conocimiento interesante de este hombre nacido en Anorí, Antioquia. Veamos entonces ese perfil que hemos titulado Luis Alfonso Sosa, pincel mágico y gol. Bienvenidos entonces a Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana, y miramos esta biografía que hemos realizado en mayo de 2004 y que repetimos en homenaje póstumo a este gran constructor de la pelota del país. Muy buenas, don Luis Sosa, lo saluda Historias a la Redonda. Buenas, para ustedes todos, sí. Bueno, don Luis, usted nació en Anorí, Antioquia, ¿hace cuánto? Hace ya 72 años. ¿Sí? 72 años. Usted nació en Anorí, en este pueblo donde se hizo como pintor, se hizo como maestro, se hizo en todos los sentidos. Empecemos con su historia precisamente, don Luis. Vamos a empezar, como dice, por el principio. Muy bien. Yo nací en una vereda de Anorí, llamada La Meseta. De ahí me vine cuando ella era muy joven, tenía 15 años, a estudiar a la Universidad de Antioquia. Pero vamos, no hagamos tantos saltos también, don Luis, porque tengo entendido que usted en esta arte de la pintura empezó en su escuela con una anécdota muy especial. Unas panelitas o unas velitas de coco, no sé qué, las canjeaba usted para que un compañero suyo hiciera las pinturas y después el compañero como que lo aventó con la profesora y... Así. Vaya. Eso fue ya en la escuela rural, en la escuela urbana de Anorí, donde todo el mundo trabajaba por velitas de coco en esa época, que era lo mejor que había para algo en los colegios. Un compañero mío cambiaba el trabajo por velitas, hasta que un día cualquiera yo no pude llevarle las velitas de coco al compañero. Le entregué mi cuaderno para que él me hiciera un dibujo de geografía, historia patria y historia sagrada, y él me tiró el cuaderno al suelo. Llegué, me dio bastante desazón, me sentí demasiado humillado, me fui a la casa y por mi cuenta y riesgo hice mis pinturas. Al día siguiente las llevé a la profesora y al profesor, y ellos no creyeron que era mi trabajo. Desde ese entonces ya los compañeros míos de colegio, del salón, comenzaron a llamarme las velitas mías. Yo gastaba la parte que podía comer y la otra las vendía a los compañeros. Ahí empezó toda mi carrera deportiva y mi entusiasmo por el deporte, por el fútbol.
Bueno, se está por la pintura. Usted está, precisamente, usted habla de esa remembranza sobre los inicios en el arte, porque usted es un hombre talentoso en la cuestión de la pintura. Estamos remembrando precisamente esas cuestiones de don Luis. Vamos a hacer el salto entonces también. Entonces después llega usted a la capital de la montaña, o sea, a Medellín, en la década de los 40, finalizando los 40, a incrustarse en la dinámica estudiantil. Ahí sí, ya llegué a la Universidad de Antioquia cuando el bachillerato se hacía aquí en la plazuela de San Ignacio, donde soy el paraninfo de la universidad. Ahí me conocí con el maestro Pedro Gómez, también anoriseño. Vio mis habilidades y me llevó con una beca a Bellas Artes. Ahí empecé y ahí soy egresado de Bellas Artes. Bueno, un hombre talentoso de Bellas Artes, ingresa después que hace su vida productiva, don Luis, empieza a trabajar en unas empresas. Después de eso entré a varias empresas, entre ellas Autolarte. Luego, ya pasaron unos años, a Prost y compañía. Luego de Prost y compañía, a Bosch Química, donde trabajé por el espacio de 20 años con una compañía alemana. Ahí estuve viajando algunas veces, estuve trabajando en Bogotá. Me tocó viajar algunas veces a Venezuela, inclusive a México, pero en áreas de trabajo, no de mi pintura. Bueno, entonces cuando empieza lo de la goma del fútbol, que nos reseña de pronto que usted tiene el club más viejo de la Liga Antioqueña Balompié, casi prácticamente 50 años. Eso sí fue casual. Salíamos de la Universidad de Antioquia a las 5 de la tarde, porque era jornada continua. Salíamos de la Universidad de Antioquia y nos reuníamos en Boboná con Villa y en el Parque de Boston, varios compañeros de colegio y vecinos del barrio. Entonces se nos ocurrió formar el club desde ese entonces, hace ya muchos años. Cada uno iba jugando lo suyo, unos se iban casando, otros iban yendo, otros ya inclusive murieron. Y yo seguí al frente constantemente con esto, ¿sí? Esa fusión interesante que usted tiene del arte, de su pintura, con el fútbol, ¿cómo se da? Pues yo la compagino muy bien, porque durante el día, mientras estoy trabajando en las canchas, estoy satisfecho, estoy contento y muy alegre. Y llego a la casa, hago lo mismo, llego a la casa, a mi hogar, encuentro a la hermanita mía, me dedico a ella, a comer algo, a hacer las cosas de la casa, y luego el rato que me queda libre lo dedico a mi pintura. Es muy curioso porque hemos observado sus cuadros y no hay motivos de fútbol, hay motivos de paisajes de pronto de Anorí, hay paisajes de pronto de su niñez, pero no hay motivos ninguno del balompié. ¿Por qué, don Luis? Coincidencialmente no les tocó verlos. Hace 2 meses se llevaron 2 cuadros de futbolistas. ¿Qué motivos tenía? Tenía un arquero y un delantero. Bueno, ¿usted se inspira de pronto en sus paisajes de Anorí o qué? Desde luego que sí, al menos campesino, montañero a morir. Me gustan mucho los motivos del campo, sí. Bueno, el campesino de Raca Mandaca, como dicen por ahí, ¿su padre de pronto no le gustaba esto del fútbol o su familia? ¿O por qué vino esa vena de pronto del balompié en usted, don Luis? Hace 50 años o 60 años el fútbol en Colombia era muy escaso, solamente lo conocían en las ciudades, en el pueblo mío no lo conocíamos. Papá murió y yo estoy seguro que él no se daba cuenta que era fútbol. Yo tampoco me di cuenta, me vine a dar cuenta cuando salí al pueblo a estudiar, en el pueblo mío y eso basquetbol. Vine a conocer el fútbol cuando llegué aquí a Medellín, en la cancha de Miraflores. Bueno, usted conoce el fútbol en la cancha de Miraflores. También conoció el arte, o en este caso la pintura, por parte del profesor, del maestro Pedro Gómez. ¿Quiénes influyeron de pronto en su vida, no en la parte del arte, sino en la parte del fútbol, don Luis? Influyeron en la parte del fútbol, pues ahí sí es como... En esa época el fútbol hermoso que se jugaba acá con Di Stéfano, y por último Paternoste, que inclusive ya nos dirigía, y cuando yo cogía el equipo de Colo Colo, que era un equipo solo, entonces Paternoste nos dirigía en Boston, salía de sus partidos y se iba con otro a las canchas de allá del estadio y de San Fernando. Luego, pasado un tiempo, ya fue Corbata, Orestes Corbata, que nos dirigió varias veces los equipos de nosotros, nos ayudó, nos dirigió. Ellos sí eso sí hubo una influencia directamente de ellos.
Bueno, es un... inspirado justamente en la edad de oro de Colombia, que era, desafortunadamente era fútbol de todo, que no lo ganan los extranjeros, ¿no? Porque el colombiano por sí no puede, como que no tiene derecho a jugarlo. Bueno, es un testimonio interesante y fehaciente de esta primera parte de don Luis Sosa, donde nos habla de su incursión en el arte con el maestro Pedro Enel Gómez, el anoriceño de él, después cómo se incrusta en la dinámica del balompié aficionado antioqueño con el Club Colo Colo. Más adelante vamos a hablar previamente de esta fundación de este club interesante donde salieron grandes figuras. Más adelante también precisamente nos va a hablar don Luis acerca de eso. Muchas gracias, vámonos primero a este corte institucional y ya volvemos con esta segunda parte de don Luis Sosa en Historias a la Redonda. Bueno, en esta primera parte hemos mostrado una radiografía interesante de Luis Alfonso Sosa Cárdenas, un gran constructor de la pelota en nuestro país y especialmente en nuestro departamento. Nos hablaba Luis Alfonso Sosa precisamente cómo empezó a gestarse ese proceso de la pintura, desde la acuarela, desde diferentes técnicas previamente de este arte interesante que tiene este anoriceño. Vamos entonces a esta segunda parte de cómo emerge el Club Colo Colo, cómo fue fundado, cómo fue creado este club en la ciudad de Medellín, más exactamente en el barrio Boston, un 23 de agosto de 1953. Continuemos entonces con este perfil interesante de Luis Alfonso Sosa Cárdenas en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. El hombre es polifacético, a más no poder. Ya hemos reseñado la parte de la pintura, cómo el hombre vendía velitas o panelitas de coco en su pueblo Anorí para poder subsistir y poder subsistir su familia. Ahora vamos a la parte que nos corresponde, al fútbol. ¿Cómo se inserta usted, don Luis, en la cuestión del fútbol? Bueno, en la cuestión del fútbol, pues hombre, podría decirle que me siento muy bien, porque ha sido siempre la pasión permanente de mi vida, en la que yo he encontrado una cierta manera de vivir, o una manera de pasar el tiempo sin dedicarme a otras cosas diferentes a esto, ¿sí? Sino a la vez que me divierte, paso bueno, paso agradable, y se le ayuda mucho a la juventud y a la niñez. ¿Cuándo empezó esta diversión, don Luis? Esta diversión empezó un 18 de mayo, hace ya 49 años y 9 meses. ¿En qué barrio? En el barrio Boston. ¿Quiénes fueron los gomosos que lograron dinamizar esos procesos con un club tan popular en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia como es el Colo Colo? Era un grupo numeroso, una barra de jóvenes en los que estaba una cantidad de gente, entre ellos podemos encontrar a Belisario Betancur en entonces, ¿no? Hoy expresidente de la República. También una cantidad de personas como doctor Molina, doctor Antonio Arbeláez, una cantidad de gente que ya uno ni recuerda en entonces, ¿sí? Nos formamos todos en un grupo, nos juntamos una barra, no queríamos pertenecer a barras de choque, sino de diversión, de trabajo, de estudio y de deporte. Y se nos dio la idea de formar un equipo de fútbol de barrio. Y le pusimos el nombre de Colo Colo, no sabíamos siquiera que existía el Colo Colo de Chile. En ese entonces las transmisiones interoceánicas o aquí de larga distancia eran muy difíciles, aquí no las oíamos, nosotros los pobres no las oíamos. Y entonces pusimos el nombre de Colo Colo para no llamarlo ni Boca Juniors, en fin, todos los nombres comunes de acá, sino que lo pusimos Colo Colo en honor de un cacique llamado Colo Colo de Sudamérica que le dio mucha guerra a los españoles. Y esa era la idea inicial, que nosotros diéramos guerra aquí en el fútbol de Medellín. Previamente, esa guerra la han dado desde hace casi 5 décadas en beneficio del balompié aficionado antioqueño. Un hombre que han trasegado previamente esta cuestión de las lides de nuestro balompié y ha generado procesos de paz, convivencia y tolerancia a través de la pelota. Don Luis, ¿qué personas inicialmente le aportaron en lo económico para poder dinamizar esos procesos? Bueno, Colo Colo, no sé, algo ha habido especial, nunca hemos tenido un patrocinio determinado.
siempre nos hemos financiado con cuotas de los mismos niños. En aquella época, cada uno de nosotros aportábamos 10 centavos semanales para poder conseguir los balones, poder conseguir los implementos y todo. Y así fuimos avanzando y luego padres de familia o algunas personas nos ayudan esporádicamente con algunos implementos. Bueno, perdón Luis, son 10 centavos que empiezan ustedes prácticamente a gestar esos procesos de paz y convivencia como reseñaba anteriormente, a través de la pelota. Y usted también, tengo entendido que en esas pinturas que reseñamos anteriormente, las vende para poder, digamos así, dejar subsistir sus equipos. ¿Es cierto, don Luis? Bueno, ahí sí, eso sí es verdad, 100%. Nosotros hemos sorteado una cantidad de dificultades económicas, muchas. La Liga Antioqueña de Fútbol nos ha colaborado en parte dándonos la oportunidad de pagar por cuotas. Algunos padres de familia nos ayudan y nosotros, yo personalmente, muchas veces, primero, desde luego, saco lo propio para mi casa, ¿verdad? Y luego aporto para los muchachos y los equipos más necesitados de nosotros y el club, ¿sí? Uno pondera ciertas cosas y ciertas circunstancias, don Luis, porque tengo entendido que usted fue padre futbolístico de Juan Pablo Ángel, de Diego Toro, de Mauricio el Chicho Serna, de mucha gente que de alguna manera ha gestado grandes proezas para el balompié internacional y, digámoslo así, lo tienen un poco en el olvido. Uno recibe plata de pronto de ellos de alguna manera para que dinamice eso también los procesos con el fútbol. En verdad le digo que nunca, nunca. Y yo soy una persona que definitivamente, no sé si por timidez o por capricho o por formación personal, a mí no me gusta lamentarme a ellos para nada, ¿sí? Eso es cierto, inclusive aquí tenemos, por ejemplo, Alejandro Brand, también pasó por acá. La Rata Gallego también pasó por acá. El doctor Álvaro Molina, mediocampista del Medellín, también. Este señor, en fin, mucha gente ha pasado por acá. El doctor, Gómez también pasó por acá. Hoy. ¿Hernán Gómez Agüelos o qué? Sí, Hernán Gómez Agüelos también pasaron por acá. Y este Mesa, doctor Mesa, también fue jugador de Colo-Colo en un principio y luego pasó al Medellín. ¿Antonio Mesa Escobar o qué? Mesa Escobar. Bueno, eso es digamos así, una crítica muy disidente de este personaje del fútbol aficionado antioqueño, que Juan Pablo Ángel, ganándose casi que 1 millón de pesos por hora, ni siquiera se pronuncie con este club tan hermoso que lo vio nacer futbolísticamente hablando. ¿Pero tiene contacto de pronto con él o qué? Desde luego, con ellos sí, es una persona muy querida, muy honesta y muy sencilla. El papá de este Ángel sí nos colabora de vez en cuando. Y es una persona que nos busca, nos dicta conferencia aquí a los muchachos, nos los anima y nos anima a nosotros también para seguir adelante, ¿sí? Esteban Ángel, el papá de Ángel. ¿Y usted no gozó de pronto con los goles que ha hecho Juan Pablo Ángel en el Aston Villa, que precisamente por estos días hizo su gol número 100? Desde luego que sí. Eso para uno es una satisfacción enorme. Uno se siente alegre, feliz, tal vez tan contento como él, o tal vez mucho más, ¿sí? Porque en ese momento uno se acuerda cuando él era un niño, un párvulo pequeñito, que venía con el papá a jugar y verlo ya en estas circunstancias. Es como una gracia de Dios muy grande que uno pueda ver frutos de la naturaleza, ¿sí? Dice la OCSE que el agradecimiento es la memoria del corazón. Parece no calar mucho en los, digamos, jugadores de fútbol. Cuando llegan allá arriba en la cima, se olvidan de todas maneras de esta gente importantísima que ha gestado, como decía anteriormente, esos procesos de paz, convivencia, tolerancia, respeto a través de la pelota. Don Luis, anecdotarios grandes para contar. Cuéntenos anécdotas de su vida en esta cuestión del fútbol. Pues, anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, personas que han pasado por este club muy pobrecitas. Por aquí, en el club nuestro, llegan todos los niños y jóvenes que no tienen con qué pagar una escuela, no han tenido con qué pagar 15 o 20 o 45 mil pesos. Llegan por primera vez acá. Ellos comienzan a formarse. Cuando ya están empezando a tocar la pelota, que ya comienzan a defenderse, nosotros los metemos al club nuestro o les abrimos cupo para una u otra parte, ¿sí? Prueba es de un muchacho Quintana que le decían la gallina, que terminó yendo a jugar al Quindío por intermedio del club Colo-Colo, que pasó de Colo-Colo a Arco Zaragoza y ahí pasó a jugar ya profesional, ¿sí?
pasó luego para el Ecuador y se nos perdió, no supimos qué fin tuvo. Ahora una cantidad de jovencitos que llegan aquí al club a divertirse, nosotros no los rechazamos. No distinguimos, no les preguntamos si tienen dinero o no tienen dinero, lo que nos importa es que jueguen fútbol, que les guste divertirse. ¿Qué requisitos interesantes tiene este club para que ingresen a sus, digamos, a sus filas? Pues yo creo que el requisito principal del club es la sencillez que nosotros les brindamos a ellos, la tranquilidad a ellos, porque nunca les estamos, el muchacho que aquí se les pone una cuota, pero si el niño se atrasa o no tiene con qué pagar, nosotros no lo vamos a echar porque no tiene con qué pagar. Antes, al contrario, algunos niños y algunos de mis entrenadores tratan de conseguir cositas para darle a esos niños. ¿Cuánto es la cuota, don Luis? La cuota en este momento son 10.000 pesos mensuales. No alcanzan, como digo yo, ni para el fresquito por ahí. 10.000 pesos mensuales y no todos pagan. Muchos no pagan y de ahí se trata de pagarle a los entrenadores, entre ellos a don Libardo Vélez, a don Jairo Correa y a los ayudantes del Politécnico que tenemos acá, ¿no? Previamente tenemos testimonios de la gente que conoce a don Luis Sosa Aldeillo. Veamos este, digamos así, collage de información acerca de la vida de don Luis Sosa vista por sus instructores, por la gente que lo conoce verdaderamente. Es como el que dirige el equipo, que nos habla cuando tenemos un partido y nos dice que vengamos en toda la semana para que podamos ganar en los partidos. A mí me gusta mucho el fútbol desde que era chiquita, pero mi papá nadie me dejaba hasta que mi mamá es amiga de Libardo y ya me ayudó a entrar. Luis representa mucho en lo deportivo, tanto a nivel de liga, que es un señor que ya aproximadamente 50 años con la liga antioqueña, entonces es muy conocido, entonces es un señor que ha sacado, de este club ha salido jugadores grandes para la profesional. Primero que todo, es un señor muy dedicado, es un señor muy honrado, muy honesto, muy centrado en el trabajo. Entonces nosotros hemos aprendido mucho de él. Bueno, de don Luis he aprendido mucho, sobre todo en la parte, en el campo de juego. Con obviamente sus entrenadores, la gente que trabaja aquí, es gente muy capacitada, ya se conoce a Libardo y muchos entrenadores que han pasado por aquí, que nos vienen a brindar pues su experiencia y de eso se aprende mucho. En la parte personal también, don Luis es una persona que le gustan las cosas rectas, serias y es muy exigente, es una persona que le gusta llevar las cosas por el camino recto, que sean lo más honestas posibles. Bueno, llegamos al final de nuestras historias a la redonda, el fútbol con mirada humana, y en próximas más emisiones estaremos mostrando otras nuevas con la gente que con el fútbol construye un país mejor. Y si Luis Alfonso Sosa Cárdenas, es nonagenario anoriceño, construye un país mejor con la pelota de fútbol, ¿por qué nosotros y nosotras no? Hasta una próxima emisión de Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana.